Imágenes esta tarde y anoche en Israel cuando esos misiles balísticos lanzados por Irán eran interceptados por la cúpula de hierro, ese sistema defensivo que tiene Israel y que impiden que esas armas lleguen a sus objetivos. Algunas probablemente habrán llegado. Enseguida vamos a hablar con Ronald Kaplan, que es el portavoz del ejército de Israel para los medios de habla española, para los medios en español. Antes saludo a Chema Girgarre, que es codirector del Observatorio de Seguridad. Buenas noches, Chema. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntanos detalles, por cierto, de esa cúpula de hierro que impide que, fíjate, cerca de 200 misiles lanzados por Irán esta tarde y anoche contra Israel, apenas haya alcanzado algunos, hayan llegado a algún punto de Israel y hayan impactado, ¿no? Pero otros han sido interceptados por la llamada cúpula de hierro. ¿Cómo es ese sistema? En realidad, Israel, siguiendo, no recuerdo el nombre del asesor de Yizhar Rabin, que decía que el petróleo de Israel tendría que ser la inteligencia del activo humano, del factor humano de Israel, ¿no? En realidad tiene varios niveles. Tiene los Arrow 1, Arrow 2, que es una especie de escudo. Luego está esa cúpula de hierro. Luego está la onda de David, que es todavía para mayores ataques de mayor complejidad. Y ciertamente Israel se ha comprometido con su inteligencia y con su tecnología en proteger a su pueblo. Inmediatamente se dieron órdenes de que todo el mundo a los búnkeres, todo el mundo por los búnkeres en toda la zona, especialmente el centro y el sur. Lo más preocupante, quizá, pues algún impacto que se ha producido en el Negev, cerca o relativamente cerca, ya conoceremos los datos, del Centro de Estudios Nucleares y de Investigación Nuclear en el Negev tiene Israel. Pero ciertamente es una tecnología pues parecida, ¿no?, a lo que serían nuestras baterías Patriot, pero de una mayor eficacia, muy rápida y que salva vidas constantemente. Hay que tener en cuenta una cosa, Antonio, date en cuenta una cosa. Cada hora, desde el 8 de octubre del año pasado, cada hora han caído 2 artefactos explosivos sobre Israel. Cada hora de cada día. Una media, ¿eh? Por lo tanto, estamos ante un país que sabe proteger a sus ciudadanos. Chema, ¿cómo son esos misiles balísticos lanzados por Irán? ¿Qué características tienen y desde dónde concretamente los lanzan? Las ubicaciones exactas han sido diferentes, porque la orientación son misiles balísticos con capacidad, por supuesto, de dirección, son muy rápidos, con capacidades verdaderamente notables. Pero no es oro todo lo que reluce. Y vamos a decir una cosa, vamos a hablar también de un ataque terrorista que ha habido, ¿no?, en Israel. Pues fíjate que esos 2 terroristas han matado a más personas que todos los cientos de misiles que han tirado Irán esta noche, abriendo una caja de Pandora que ya veremos a dónde nos lleva, ¿no? Por lo tanto, Irán ha utilizado unos misiles balísticos que son muy potentes, que podrían haber causado muchísimas muertes, y solo la tecnología y la inteligencia de Israel es lo que hace posible evitar que su pueblo sucumba a lo que es un asedio. Porque esto es Irán atacando, atacando con cientos de misiles. Se hablaba de 100 y hay algunos datos que pueden ser algunos más. Pero vamos, la milicia republicana iraní esta noche ha querido hacer mucho daño a Israel y no lo ha conseguido, afortunadamente. Bueno, quien se ha hecho daño han sido esos 2 terroristas, que al final han sido abatidos, por cierto, por las fuerzas de Israel, en una estación cercana, bueno, en una estación en Tel Aviv, o cerca de una estación de Tel Aviv, donde sí han disparado de forma indiscriminada. Han disparado de forma indiscriminada contra algunos viajeros que salían de la estación y han matado a 6 u 8, no estaremos un dato concreto, pero en fin, ya han herido otros tantos. Sí, incluso por nada más salir del tren. Ahí mismo han producido los primeros disparos indiscriminados hacia la gente, luego han salido a la calle, hemos visto ahí en esa misma zona, en esa avenida, hay algunos cadáveres que se han podido ver, pero bueno, hay que reconocer que
Israel, sus fuerzas de seguridad y demás, son gente muy experimentada, desgraciadamente, igual que ocurre con nuestra policía, están muy acostumbrados a tener que enfrentarse a estos sujetos, ¿no? Y bueno, pues estos son dos individuos más que han conseguido infiltrarse o estar dentro de las estructuras de Hamas o de Hezbollah, y que, aprovechando precisamente esta noche de alarmas y demás generales en el país, han intentado hacer una masacre. Pero, insisto, estos dos individuos con un solo fusil han conseguido matar a más personas que todo el macroataque de cohetes que ha lanzado Irán. Esto es para hacernos reflexionar. Yo lo acabo de ver en una reflexión de fuerzas especiales, en fin, de los que nos seguimos en Twitter, y me ha parecido una reflexión interesantísima, desde luego. ¿Alguno de esos misiles lanzados por Irán perseguía como objetivo alguna central nuclear en Israel? Sí, hay que decirlo, sí. La del Negev, al sur, ahí se encuentra el Centro de Investigación Nuclear. Yo no sé más información de lo que hay en ese centro, por supuesto, no lo conozco, pero ciertamente han ido a atacar, ya lo intentaron anteriormente en este año, y han ido a atacar a este centro de investigación nuclear. Y yo me atrevo a decir, en el programa tenéis ahí el background que he podido mandar de documentación, me atrevo a pensar que la respuesta de Israel puede dejar sin energía nuclear y por supuesto, sin el anisado programa armamentístico nuclear que pudiera tener en marcha a Irán. Irán ha buscado una respuesta, y estoy convencidísimo, muy convencido, igual que hablamos el día 7 de octubre del año pasado, que la respuesta iba a ser contundente, y será muy contundente. Recordemos además que se están produciendo cambios. La respuesta tiene que ser absolutamente dirigida a todas las centrales nucleares, todos los centros donde se sabe, porque hay inteligencia suficiente ya, incluso tecnologías, inteligencia de imágenes, inteligencia de señales y demás, donde podemos ubicar determinados centros estratégicos de trabajo nuclear, de investigación nuclear, o incluso donde pudieran estar enriqueciendo o preparando algún tipo de armamento. Desde luego, a Israel, yo, si fuera el que tuviera que tomar la decisión ante una respuesta de este tipo, atacaría todas las infraestructuras críticas y de servicios de Irán, todas las que pudiera. Todas las que pudiera. Lo que sí sabemos es que Israel ya ha dicho que todo esto va a tener consecuencias. Está sugiriendo efectivamente que va a responder a Irán. Pero es que es lógico, Antonio. De una forma inminente, vamos. Además cuenta con el apoyo, ojo, de Estados Unidos. Bueno, pero claro, y bueno, nosotros tenemos aquí un gobierno que en plena guerra pues es capaz de reconocer un Estado que es una simple idea, porque ahora mismo ¿qué Estado es Palestina? En fin, estamos en un momento desquiciado en este país, verdaderamente, Antonio, de verdad que lo siento de veras, ni siquiera haber compartido en fin, ideología con este gobierno, es una cosa verdaderamente espantosa. Pero sí, vamos a ver, Irán ha buscado, y yo creo que es uno de los promotores de lo que ocurrió el 7 de octubre. Irán no podía soportar que los acuerdos de Abraham tuvieran sus efectos, y quería que no se alterara cierta geometría política en la zona para ellos mantenerse como potencia. Pero fijaos lo que ha pasado. Anoche se produce un movimiento que me parece bastante inteligente, habrá que ver qué hay detrás, pero al mismo tiempo que Israel iba a empezar el avance hacia las 10 de la noche dentro de territorio libanés, se replegaban las tropas militares regulares del Líbano, unos 5 kilómetros al interior. Yo no digo que sea pactado, digo que creo que hay ahí una cierta conformidad, sobre todo por lo que hemos ido sabiendo que ha pasado hoy en algunas ciudades de Líbano, donde han apaleado incluso a miembros de Hezbollah, la propia población libanesa, que está muy harta de Hezbollah. Pero fijaos, anoche también pasó una cosa, y es que aviones de Israel sobrevolaron para realizar ataques hacia Yemen y otros espacios, y Arabia Saudí autorizó con total garantía el paso de los aviones israelíes. Y además Arabia Saudí se ha mostrado clarísimamente ya en relación con los grupos estos terroristas determinados. Por lo tanto, creo que algo de los efectos de esos acuerdos de Abraham, que creo que son muy positivos para esa región y para el conjunto de la seguridad internacional, algo de eso está funcionando.
porque lo cierto y verdad es que ni Jordania ha abierto las puertas como hizo en los 70 con la OLP, que menudo disgusto tuvieron que tener, luego hasta una guerra civil. Egipto se mantiene igual. Los países de alrededor no quieren saber nada de Hezbollah ni de Hamas, y tienen que ser los propios libaneses los que coadyuven a eliminar el yugo de Hezbollah, que no es ni más ni menos que el yugo chiita que ha penetrado en Líbano, donde hace unos años la mayoría era cristiana maronita, hay drusos, es un país que ha sido, en fin, de diferentes religiones, y un país siempre tan amado y tan bonito como fue, y que lo han destrozado ellos mismos. Ellos han penetrado en la corrupción, en fin, han destrozado un país. Por lo tanto, yo creo que van a tener problemas incluso dentro del propio Israel. Del propio Líbano. Chema, una cosa más antes de despedirte, quiere preguntarte Fátima. Buenas noches, Chema. Yo quería preguntarte, parece que no hay de momento unanimidad sobre la invasión terrestre por el sur. Israel dice que, bueno, que ha comenzado ya, que podía ser localizada. Irán dice que las imágenes que han difundido son falsas y son antiguas, pero el caso es que tenemos allí a nuestros cascos azules en esa delegación de FINUL de las Naciones Unidas. Exacto. ¿Tú crees que deben replegarse, que debe terminar? ¿Corren peligro nuestros cascos azules? Porque hay 650, si no de recuerdo momento mal. se han refugiado en búnkeres para, en fin, no ser objeto probablemente de los efectos de algunos de los misiles que estaban cayendo sobre Israel. Bueno, es que no hace mucho cayeron a un poco más de 3 kilómetros, 2 kilómetros y pico de la base. Y durante el ataque sí han estado bunkerizados, es evidente. Algo se estaba comentando esta tarde de la posibilidad de retirar la misión de Naciones Unidas de allí. Yo lo creo precipitado. Yo creo que es una misión que comenzó en el año 1978. Nosotros estamos incorporados allí desde 2006. Ahora mismo la misión completa la dirige un general español. Y verdaderamente, bueno, pues no podemos decir que esté en exento de peligro, y la experiencia nos lo dice. Allí han muerto 15 militares españoles, 15 en estos años, y por lo tanto hemos de señalar que están en una zona, en fin, comprometida, complicada, pero también es verdad, y conozco muy bien cómo se han relacionado las patrullas de nuestros militares en toda la zona, y son muy queridos por la población local libanesa, muy queridos. Y también, aprovechando que estamos hablando de esta zona, a unos 40 kilómetros aproximadamente al oeste de la población de Marjayún, junto a Sidón, tenemos 4 misioneros españoles con otros 4 cooperantes internacionales en una misión de Fratelli, hermanos maristas, 2 hermanos maristas y 2 hermanos de la Salle, que son españoles, y yo pues he tenido el honor, y para mí un privilegio, siempre poderlos asesorar en cuanto a medidas de autoprotección, etcétera. Y aquí, pues bueno, las monjas cistercienses de aquí de Cartagena pues rezan por ellos todos los días, saben que estamos muy en contacto con ellos, y claro, nuestros misioneros no son de los de oír una bomba y salir corriendo, quieren ayudar, están allí, aunque mi recomendación es que pasen a ocupar posiciones más seguras, ciertamente. Por supuesto. Bueno, pues Chema Gilgarre, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Te agradecemos, como siempre, tus informaciones. Antonio, es un placer. Es un placer, oye, y darle la enhorabuena a Florentino Portero, porque hoy ha hecho un pedazo de artículo sobre esta cuestión en el debate, que es magnífico. Por lo tanto, siempre de Florentino se aprende siempre. Luego hablaremos con Florentino Portero, pero antes, después de esta pausa, vamos a hablar también con Ronnie Kaplan. Como les decía, es otra gran portavoz. Persona. Ronnie es una persona excepcional y que, vamos, magnífica también. Portavoz del Ejército de Israel para los medios de habla española. Voy a saludar a Ronnie Kaplan, que es el portavoz del Ejército de Israel para los medios de habla española. Ronnie, buenas noches. Le escucho mal. ¿Me oye a mí? Yo lo escucho bien a usted. ¿Usted me escucha mal a mí? Ahora empezamos a oírle un poquito mejor. A ver si mejoramos ese sonido. Bueno, vamos a ver, antes de nada, dígame, ¿qué objetivos ha alcanzado Irán con esos 200 misiles? Dicen que son 200 misiles balísticos los que ha lanzado hoy contra Israel. ¿Ha alcanzado algún objetivo de los propuestos por Irán? La realidad es que nosotros hemos logrado interceptar la enorme mayoría de estos misiles balísticos, 181 en total,
que podrían haber dejado decenas de miles de muertos en Israel, pero gracias a los sistemas de defensa aérea israelíes, junto con una coalición que lidera los Estados Unidos en términos de defensa aérea, liderada por el Comando Centroamericano, se logran interceptar la enorme mayoría de estos cohetes. Hay algunos que caen en la zona del centro y algunos más en la zona del sur. Lamentablemente una persona muerta, un palestino que estaba allí en Jericó, en la zona de Judea y Samaria o Cisjordania, un palestino que estaba allí en esa zona, muere, pero obviamente que tenemos a 10 millones de israelíes, prácticamente 10 millones de israelíes dentro de los refugios, o los que estaban en la vía pública intentando de refugiarse de una manera u otra. Más allá de que se trata de un ataque sin precedentes, no sé qué objetivo ha alcanzado Irán. Ronnie, a esta hora, ¿esa población está ya en sus casas o siguen todavía refugiados? Porque al parecer que una vez que ya concluyó el lanzamiento de esos misiles, parece que se recuperó cierta calma y cierta normalidad tanto en Jerusalén como en Tel Aviv y en otras partes de Israel. Así es, después de 20 minutos prácticamente, el Comando de Defensa Civil le dijo a la población que pueden ya salir de sus refugios. Fue un momento complejo en todo el país, pero básicamente seguimos adelante y claro está que en este ataque sin precedentes, porque es una agresión muy concreta desde territorio iraní hacia territorio soberano israelí, nosotros vamos a responderla, claro está, en el momento y en el lugar que lo creamos más conveniente, Antonio. Ahora, dice usted, Ronnie, que solo una persona habría fallecido a consecuencia de esos 180 y tantos misiles balísticos lanzados por Irán. Solo una persona, y además palestina, ni siquiera israelí, vamos. Sí, esa es la realidad. Una persona es la información que tenemos. Al mismo tiempo, prácticamente, las sirenas, hubo un atentado en la ciudad de Jope, Yafo, allí es aledaña a Tel Aviv, pero en realidad es parte de la ciudad de Tel Aviv, y murieron 6 personas con un atentado de un palestino con un arma que fue a matar gente bajándose allí del tren. Pero la realidad es que con los 181 misiles balísticos iraníes que tienen un potencial de daño, cuya intención era matar a civiles israelíes, básicamente no logran su objetivo. Nosotros seguimos adelante en nuestros objetivos en esta guerra. Ese atentado al que se refiere Ronnie es el que nosotros hemos situado cerca de Tel Aviv, ¿verdad? En una estación de tren. 2 personas armadas han disparado indiscriminadamente contra pasajeros de esos trenes. Han fallecido 6, han herido a otros tantos. Tenemos no sé si es el dato correcto, pero luego han sido abatidos los 2 terroristas. Así es, ese es el dato correcto a esta hora. Una persona está luchando por su vida, severamente herido. Y la realidad es que estos 2 terroristas fueron abatidos, pero la Autoridad Nacional Palestina va a hacer quizás plazoletas en su nombre o quizás cátedras en universidades, y también le va a dar obviamente una pensión a su familia hasta la eternidad. Ronnie, acabo de ver unas declaraciones de Netanyahu. Dice que la respuesta de Israel a Irán va a ser muy dolorosa, que Irán sufrirá las consecuencias de sus acciones porque ha cometido un error y pagará por ello. Esta respuesta, ¿cómo cree usted que va a ser y cuándo? Mira, sin comentar nuestros planes operativos en este momento, la realidad aquí es que Irán, de forma abierta, Antonio, junto con Hezbollah y junto con el Hamas, ya hace muchos años dicen que Israel no tiene derecho a existir. Dicen que Israel es una especie de anticuerpo aquí en la zona del Medio Oriente. Claro, es el único que está dispuesto a plantarse frente a todos estos como una democracia liberal y luchar contra el radicalismo islámico frente a, lamentablemente, otros países occidentales en el mundo que están un poco claros con este tema, que están luchando una democracia liberal contra el radicalismo islámico. Irán creó a todos estos tentáculos, ¿verdad? Él es la cabeza del pulpo. Lo que pasó el día 7 de octubre no podría haber sucedido si no fuese porque Irán financió, porque Irán armó, porque Irán dio tecnología al Hamas. Y al otro día Hezbollah, vaya casualidad, entre comillas, comenzó también a atacar a Israel.
Y el sábado pasado, cuando el mismo Benjamín Netanyahu estaba aquí aterrizando en Israel, los Houthis del Yemen lanzan un misil balístico también, intentando de bajarlo, de matar al primer ministro israelí. Y los iraquíes están lanzando drones, y los sirios también. Ojalá esta fuese una guerra solamente contra el Hamas, pero la realidad aquí, Antonio, es que estamos luchando contra una coalición, contra un eje, una coalición liderada por Irán, y todos estos proyectiles que vienen volando de todas partes del Medio Oriente. En el último año Israel tienen la misma casa matriz, el régimen de los ayatolás en general en Irán, el régimen de los ayatolás en Irán, en Teherán quise decir, y hoy se demostró a las claras que Irán nos ha atacado de forma absolutamente directa, que él está por detrás de todo esto, ¿verdad? Porque nosotros veníamos poniendo a mal traer a su proxy, a su agente, en el límite mismo con Israel, su brazo, el Hezbollah. ¿Se puede decir entonces que Irán ha entrado en esta guerra de forma abierta, de forma directa, perdón, después de, bueno, de que Israel haya decidido, bueno, pues entrar en el sur del Líbano para seguir atacando a Hezbollah, esa organización que está suministrada desde el punto de vista armamentístico y apoyada por Irán? Antonio, de que Irán entró en esto el día 7 de octubre y que ya el día 13 de abril, yo te recuerdo aquella noche del 13 al 14 de abril, ellos lanzaron unos 300 proyectiles voladores, entre ellos 110 misiles balísticos, hoy 181 misiles balísticos, y ningún país del mundo tiene que soportar este tipo de agresiones tan flagrantes como las que Irán nos está infringiendo de forma constante durante tanto tiempo, ¿verdad? Lo mismo con Hezbollah. Nosotros entramos en la mañana, ya hace unas 20 horas, 22 horas, en el sur del Líbano de forma limitada, con el objetivo de eliminar, remover amenazas concretas hacia nuestra población civil. Tenemos 60.000 evacuados allí en la zona del norte y la gente tiene que regresar a sus casas. Ronnie, le pregunto también por la incursión en el Líbano. ¿Cómo está esa operación terrestre del ejército de Israel con el fin de expulsar a Hezbollah de las zonas más próximas precisamente a Israel en el sur del Líbano? Hemos acumulado la cantidad de tropa, de divisiones necesaria para avanzar en las siguientes fases de esta operación. Es una operación que es muy metódica, que es fase a fase, que lamentablemente no puedo revelar públicamente cuál es la siguiente fase, pero en este momento estamos alcanzando puntos muy específicos en el límite, porque los poblados en el sur del Líbano están muy cercanos a los poblados del norte de Israel. Nosotros no podemos permitir a nuestra gente que vuelva a su casa cuando el terrorista que tiene su armamento en una casa civil, por ejemplo en Farquile, por decir una zona del sur del Líbano, y está casi que le ve el blanco del ojo a la vecina o al vecino israelí en la medida de que ellos vuelvan a su casa. Nosotros no podemos permitirlo. Este es nuestro objetivo, Antonio. Tenemos 3 objetivos en esta guerra. 1, de terminar de desmantelar a Hamas. 2, devolver a casa a 101 secuestrados que aún están brutalmente cautivos en Franja de Gaza. Y 3, devolver a 60.000 evacuados del norte de Israel a sus hogares en condiciones de seguridad. Y ahora, en el momento que lo decidamos y la forma que lo decidamos, vamos también a retaliar frente a Irán, que está intentando de cuidar aquí a sus agentes, a sus proxies, como Hezbollah, como Hamas, como los Houthis, etcétera, que Irán, vuelvo a repetir, es su patrón. ¿Temen ustedes, Ronnie, que esta situación sea mucho más dramática, más difícil, que el conflicto se internacionalice aún más en el momento en que Israel responda a Irán, después de lo que ha ocurrido esta tarde, y puedan entrar en escena otros actores, otros países de la zona? Nosotros estamos preparados para lo peor, pero desde nuestra perspectiva, quien está generando esta escalada de violencia y quien está empujando al Medio Oriente hacia una guerra mucho más amplia
es solamente Irán. Estamos hablando de un país, como decía antes, que durante años, on the record, sus principales líderes, así como el de parte de sus agentes como Hezbollah y Hamas, han dicho que quieren destruir Israel. Han dicho que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine. Y nosotros estamos luchando contra ellos y estamos parados firmes y vamos a seguir adelante. Sabemos que podemos con ellos también. Hablan mucho, a veces hacen, pero fíjate las consecuencias. Las consecuencias no fueron tan graves como se podía haber esperado. Nosotros seguimos adelante hasta conseguir nuestros objetivos en la guerra. Quieren preguntarle aquí en la mesa, me acompañan Javier Gallego, Fátima Iglesias y Julio Llorente. ¿Alguno de ellos quiere hacer el formulario alguna pregunta? Ronnie. Buenas noches, Ronnie, y antes de nada, mucho ánimo en tardes, noches como la de hoy. Y sobre este ataque le quería preguntar, el sistema de defensa israelí no es infalible, lo acaba de decir usted, no intercepta todos los misiles lanzados, y alguno de ellos, nos ha dicho el entrevistado anterior, iba dirigido a una o alguna instalación nuclear israelí. ¿Puede confirmar esto? Y si fuera así, ¿podríamos todos pensar las consecuencias si no fuera interceptado ese misil? Sí, Javier, mira, prefiero no ingresar en este momento en cada uno de los detalles, que lo estamos analizando y que lo tengo que tener confirmado al fin y al cabo para poder comentarlo, pero básicamente Irán busca infraestructura estratégica, busca todo tipo también de civiles al fin y al cabo, ¿verdad? Esto fue un ataque a nuestras familias, a nuestra gente, a nuestros amigos, a los israelíes, a las 8 de la noche, cuando la gente por lo general está en sus casas, y también también hace infraestructura estratégica, pero preferiría no ingresar en qué tipo de infraestructura estratégica y dónde exactamente lograron golpear en los pocos misiles que lograron caer en Israel para no darle pista a nuestros enemigos. Julio. Sí, buenas noches. Se ha dicho que uno de los objetivos que se han propuesto, lo ha dicho usted, es que esos 60.000 exiliados regresen a sus casas, al norte de Israel. También se ha dicho que uno de los métodos para que regresen es establecer una franja de seguridad en el sur del Líbano. ¿En qué consistiría esa franja de seguridad, en caso de que sea así, lo que ustedes piensan? No es algo que yo pueda confirmar que se va a hacer una franja de seguridad en el sur del Líbano. De hecho, no es algo que tampoco esté en este momento, digamos, algo que se haya tomado una decisión al respecto. Lo importante para nosotros, Julio, es ir fase a fase. Y como te digo, como cualquier país en el mundo, cualquier estado en el mundo, tiene como 3 funciones centrales, ¿verdad? Ser estado, juez y gendarme, defender a su población de amenazas exteriores y defender también o cuidar el orden interno. Y lo que estamos haciendo es defender a nuestra población de amenazas exteriores. Hezbollah es un grupo terrorista que es el más fuerte en el sur del Líbano frente a 3 elementos allí, que es el ejército del Líbano, que es muy marginal en este sentido, las FINUL también, los cascos azules, que lamentablemente están, debo decir, lamentablemente, si bien los jefes allí son también españoles, con ellos trabajé muchos años como jefe de enlace con FINUL en la Fuerza de Defensa de Israel, están amedrentados por el propio Hezbollah, y nosotros no podemos vivir, como ustedes bien saben, con un grupo terrorista que está haciendo caso omiso a resoluciones de Naciones Unidas como la 1701, que es minimalista, que te dice que no pueden militarizarse en el sur del Líbano, o la 1559, que es maximalista frente a la 1701. Pues Ronnie Kaplan, portavoz del Ejército de Israel para los medios de habla española, le agradecemos su presencia esta noche en el Cascabel, como otras veces. Gracias, y estaremos al habla y en contacto en función de los acontecimientos y del devenir de esos acontecimientos en las próximas horas. Señor Kaplan, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a disposición de ustedes. Hasta luego, Antonio. Gracias. Adiós, hasta luego, Ronnie. Bueno, tenemos también a Florentino Portero, que es el investigador senior de la Fundación Civismo. Hablaba antes Chema Gilgarre, ha escrito un artículo muy interesante hoy en el debate. Florentino Portero, el eje de resistencia libanés, Hezbollah, decía Florentino, está descabezada, Irán humillada, Israel recupera su autoridad entre los Estados árabes y en Estados Unidos. Ciertamente Estados Unidos está ahora mismo prestando el máximo apoyo a Israel. Ahora toca aprovechar la situación para hacer el mayor daño posible a la organización Hezbollah, volando depósitos de armas, destruyendo sus capacidades militares y dificultando su reorganización. Vamos a ver cómo analiza él la situación a partir de la entrada ya en la guerra de esta forma tan directa por parte de Irán, lanzando esos 181 misiles balísticos. Florentino, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Pues ahora, ¿cómo podemos analizar la situación en función de este factor de la última hora, ¿no? Ese lanzamiento por parte de Irán, que va a tener respuesta por parte de Israel, como así ha anunciado ya Netanyahu. Bueno, lo que estamos viendo estaba en el guión. Una vez que Israel lanzó sus primeros ataques masivos contra el Líbano, Irán tenía que reaccionar. Aquí nos encontramos con que el régimen de los ayatolás está atrapado entre dos opciones, o no, si se prefiere, una contradicción. Por una parte, no puede dejar de actuar en apoyo a la milicia de Hezbollah, entre otras cosas porque ellos han creado la milicia de Hezbollah y es parte digamos, de la estructura internacional del régimen de los ayatolás. Pero por otro lado, los ayatolás lo que realmente buscan, en primer lugar, es consolidar su propio régimen y, desde luego, respaldar, dar apoyo al conjunto de milicias que en el Líbano, en Palestina, en Yemen, en Irak y en Siria están actuando al compás de ellos. La estrategia de Irán pasa por el desgaste de Israel y el desgaste de las monarquías árabes más moderadas. En el momento en que se pasa del desgaste a la acción directa, Irán entra en una fase de debilidad porque sabe que sus proxies, esos grupos que ha ido creando, están muy expuestos a la aviación israelí y que el propio régimen está muy expuesto a una acción directa, más aún cuando tiene una debilidad intrínseca. Y es que la sociedad iraní no es precisamente partidaria del régimen. El régimen es una dictadura y es una dictadura atroz. Y en el momento en que deje de serlo, perderá el poder porque la sociedad iraní lo rechaza absolutamente. Esto nos lleva a una representación teatral. Lo que Irán está haciendo con este envío masivo de misiles, sabiendo que van a ser interceptados en mayor medida, es quedar bien ante la población libanesa afín, es quedar bien ante los suyos en Yemen, en Irak, en Siria, pero también en Irán, confiando en que sus misiles no hagan impacto demasiado serio para evitar que la respuesta israelí igualmente sea contundente. Ya ha habido respuesta israelí y ha sido también una respuesta muy medida, misiles que caen en ninguna parte. Y por lo tanto estamos, insisto, en la fase de representación teatral. Esperemos que nadie se salga del guión, porque eso llevaría o podría llevar, evidentemente, como se ha repetido, a un conflicto regional. No, sí, fíjate, las cosas pueden ser así, Florentino, pero Netanyahu lo que ha dicho precisamente esta noche es que él va a responder de forma muy dramática, respuesta dolorosa, ha dicho, a Israel. Irán va a sufrir las consecuencias de sus acciones y ha cometido un error y va a pagar por ello. O sea que, ¿cómo hay que interpretar entonces esas palabras del primer ministro de Israel? Bueno, la política es siempre teatro. Ahora vamos a ver de verdad hasta dónde quiere llegar Netanyahu. En estos momentos están en íntimo diálogo con Estados Unidos. Para Estados Unidos el conflicto del Líbano y de Irán es distinto por su naturaleza al de Gaza. Estados Unidos sí considera a Hezbollah un enemigo directo y desde luego a Irán. Pero igualmente tanto Estados Unidos como Arabia Saudí o como Emiratos, que son compañeros de viaje muy importantes de Israel, quieren evitar que el conflicto se convierta en una guerra regional. Por lo tanto, habrá que medir. Yo no estoy en el gabinete de Netanyahu, tampoco estoy en su cerebro, no sé exactamente lo que va a hacer, pero supongo que la respuesta será relativamente medida.
Y eso probablemente lo haya ya consensuado incluso Israel con Estados Unidos, que desde el primer momento ha dicho que apoyaba, por supuesto, a Israel y que estaba totalmente, en fin, de acuerdo con defender su situación frente a lo que estaba haciendo la agresión de Irán, ¿no? Sí, digamos que esta es una relación matrimonial compleja, la que tiene Israel con Estados Unidos. Israel no avisó a Estados Unidos de determinados actos que ha llevado a cabo en Líbano muy importantes, lo cual produjo malestar. Pero en el momento en que Israel se dio por delante a Nasrallah, Estados Unidos estaba entusiasmado. Es Estados Unidos quien advierte a Israel de que Irán ya está preparando el envío de misiles, está preparando las lanzaderas, y por lo tanto Israel activa inmediatamente el sistema. Muchos de estos misiles pasan por otros estados musulmanes, en este caso estados árabes, estados que están evidentemente con Israel y no con Irán, con la excepción de Irak, que es un caso, digamos, singular en estos momentos. Por lo tanto, Israel se siente muy acogida, muy protegida, y por lo tanto no creo que estén viviendo la situación con más alarma de la obvia cuando te caen encima 200 misiles. Pero tienen la seguridad de que su sistema está preparado para poder contener este tipo de agresión. Por supuesto. Una pregunta quiero hacerte, Florentino. Fátima Iglesias. Por favor. Buenas noches, Florentino. Yo quería preguntarte, uno de los objetivos confesables de todo esto ha sido acabar con Hamás, como acabar también con el terrorismo de Hezbollah. Después de un año, después de 40.000 muertos, porque también hay que acordarse de los 40.000 muertos de Gaza, ¿tú crees que Hamás está más debilitado? ¿Cuánto crees que puede tardar en debilitarse, si puede en algún momento, o en descabezarse? Lo mismo que Hezbollah, es decir, es verdad que ha muerto su líder e incluso la columna vertebral de Hezbollah con esos ataques con los buscas y con los walkie-talkies. En un primer momento probablemente están choqueados, pero también se vuelve otra vez a meter cabezas en lo que antes estaba descabezado. ¿Es posible acabar con Hamás? ¿Es posible acabar con Hezbollah? ¿Están más debilitados ahora? No, es una pregunta más que oportuna y que todo el mundo se está haciendo, todo el mundo en este sector. Ahora, de nuevo volvemos a que la política tiene mucho de teatro y que cuando los políticos se calientan dice cosas muy importantes, ¿no? Recordemos todo lo que se ha dicho sobre Ucrania, y estamos perdiendo la guerra de Ucrania porque más allá de las palabras los actos son muy limitados. En Israel son muy conscientes de que Hamás no es solo un grupo terrorista, que lo es. Es una organización islamista y tiene un apoyo social importante, o muy importante. En realidad, lo que Israel ha intentado es, uno, dañar severamente la estructura militar de Hamás, y en segundo lugar, enfrentar a Hamás con los propios palestinos, incluidos con aquellos que sienten simpatías por la doctrina islamista de Hamás. ¿Por qué? Porque Hamás les lleva a un sacrificio que al final los propios votantes de Hamás dicen esto no tiene ningún sentido. Bien, lo que ahora estamos viendo con Hezbollah es más o menos lo mismo. Por una parte, destrozar digamos, un tanto por ciento sensible de lo que es la infraestructura militar, llevarse por delante a sus dirigentes y a buena parte de sus cuadros para morir miles de personas, miles de combatientes de Hezbollah, y dejar muy claro a la población chií libanesa que la estrategia que plantea Hezbollah es una estrategia que finalmente va en contra de sus propios intereses, mucho más, como no, los cristianos o los musulmanes suníes de Líbano, que siempre han estado en contra de las locuras de Hezbollah, que no deja de ser un monstruo que se ha hecho con un Estado que no es suyo. Hezbollah va a seguir existiendo, Hamás va a seguir existiendo. Lo que está en juego, lo que está en discusión es si seguirá siendo un enemigo de Israel o, por el contrario, tratará de defender su visión de una manera más pacífica, menos belicosa. Pues Florentino Portero, ha sido un placer escucharte como siempre, muy interesante tu análisis, y ojalá que sea todo efectivamente un puro teatro dentro de las consecuencias dramáticas que este teatro tiene, lógicamente, porque estamos hablando de armas de fuego y de misiles balísticos. Pero si la cosa se queda en eso, pues estaremos todos un poquito más tranquilos. Porque si esto, en fin, va más allá y se internacionaliza aún más el conflicto, entonces las consecuencias serán mucho más graves, ¿verdad? Así es, así es.
Pues muchísimas gracias, Florentino. Un abrazo, como siempre. Buenas noches, Antonio. Investigador senior de la Fundación Civismo, Florentino Portero. Muy interesante lo que nos decía.